Bien, bendiciones mis hermanos y mis hermanas, soy vuestro hermano Emilio y Biblias al Descubierto. Me complace el poder presentaros nuevamente una nueva reseña acerca de una Biblia de estudio, la cual estaba esperando desde hace bastante tiempo y por fin la tenemos aquí en España, así que la he podido conseguir. Ha sido pues un regalo de Reyes por anticipado, así que damos gracias al Señor. Y quiero presentar la Biblia de estudio teológico, una Biblia que por toda Latinoamérica comenzó por allí a distribuirse y han salido pues bueno bastantes vídeos, de hecho algunos muy buenos hechos por unos hermanos a un nivel muy profesional, así que damos gracias por ellos. Y quiero presentaros en este día la Biblia de estudio teológico, una Biblia que personalmente le estoy echando un vistazo en estos días y me está haciendo mucho bien por todos los recursos y estudios que tiene teológicos, así que vamos a conocerla un poquito, ¿verdad? Antes de ir más. Bien, como presentación de esta Biblia, bueno, pues digamos que a comparación a otras, solamente viene, digamos que en esta edición en semipiel, viene cosida alrededor. Lo que representa esta Biblia de estudio teológico viene con este símbolo de color naranja, algo muy similar a la Biblia de estudio de Matthew Henry, ¿verdad? Que viene de un color rojo y negro. Aquí veremos el color naranja alrededor de toda la Biblia, el naranja combinado con el negro, que está muy bien también. Vemos aquí el lomo de la Biblia. La traducción es Biblia de Reina Valera de 1960, ¿verdad? Biblia de estudio teológico. Y aquí vemos que está hecho por las Sociedades Bíblicas Unidas. La verdad es que viene con el canto pues en color dorado, y esto me recuerda también pues a otras Biblias de estudio buenas. Viene con un ñero para que podamos hallar y encontrar los libros de la Biblia más fácilmente. Viene con dos cintas separadoras, con una naranja y una marrón más oscuro, ¿verdad? Y bueno, pues viene como toda buena Biblia de edición especial, viene con una caja, la cual nos va a ayudar a que podamos tener nuestra Biblia mejor conservada, ¿verdad? Aquí esta viene con todas las características que tiene esta Biblia, la cual vamos a hacer una pequeña lectura rápida para comenzar viendo la Biblia por dentro. Dice: está elaborada por un equipo de 100 especialistas que incluye eruditos, profesores y pastores, entre ellos Wayne Grudem, que es el editor general de esta Biblia, y que quiero recalcar algo. Si ustedes observan aquí, en este logo que hay aquí, dice más de 1 millón de copias vendidas. Esta versión de la Biblia está basada en la EICV, Biblia de estudio, que fue la traducción que sacaron en inglés, le llamaron ese nombre, Biblia de estudio EICV, ¿verdad? Y que parece ser que vendieron bastantes copias, 1 millón de copias vendidas, ¿verdad? De ahí que Sociedades Bíblicas Unidas ha tomado la determinación de tomar esta gran y elaborada Biblia, ¿verdad? Por tantos autores y eruditos y profesores, y poder traducirla a nuestro idioma original hispano, ¿verdad? En el año 2019, pues Sociedades Bíblicas Unidas ha querido llevar a cabo esta obra y se llama Biblia de estudio teológico. Es una Biblia pues que es bastante completa, como dice aquí, es una de las Biblias de estudio más completas, complementa la lectura del texto bíblico con lo mejor del mundo académico y los conocimientos más recientes en el campo de estudios teológicos y científicos sobre las Escrituras y su contexto original. Entonces, para eso la Biblia cuenta con introducciones exhaustivas a cada libro y secciones de las Escrituras. Tiene notas de estudio, tablas comparativas, esquemas explicativos, diagramas e ilustraciones, y además de mapas detallados. Todo esto elaborado para que los lectores puedan comprender mejor los matices del texto y del contexto de las Escrituras, ¿verdad? La Biblia de estudio teológico de la Reina Valera del 60 también comprime una serie de artículos exclusivos sobre temas fundamentales, exclusivos para el cristianismo del siglo XXI, que abordan las relaciones entre las enseñanzas de la palabra de Dios y cuestiones sociales, históricas e importantes de nuestro tiempo. Y ya para finalizar, para no hacerlo demasiado extenso, dice así: los recursos que tiene, que sería la parte aquí del final,
Dice, más de 44.000 notas de estudio esclarecedoras, más de 200 mapas detallados, más de 200 tablas comparativas, más de 60 cuadros temáticos, artículos exclusivos sobre temas fundamentales para el cristianismo del siglo XXI, repito por segunda vez, introducciones a los libros, a los bloques de libros, la concordancia bíblica, que no puede faltar en ninguna buena Biblia, esquemas explicativos, diagramas e ilustraciones. Y al final de todo tendremos, ya veremos a ver, las ayudas suplementarias que tiene esta Biblia, que la acompañan, donde vamos a ver una panorámica de la teología sistemática de Wayne Grudem, de alguna manera muy concisa, pero los temas fundamentales de su libro, que yo recomiendo tenerlo, creo que muchos de nosotros lo tenemos, yo personalmente lo tengo, ya hice una reseña de ella, pero que sepan que la teología sistemática de Wayne Grudem prácticamente se puede deducir que está aquí de una manera concisa, las ayudas suplementarias al final. Bien, aquí tenemos la Biblia de estudio teológico. Quiero matizar algo. En muchos vídeos que he visto he podido de alguna manera ver cómo, bueno, personas que estaban quejando de las hojas, que eran demasiado finas, muy transparentes. Bueno, yo voy a dejar mi opinión personal. Si usted compara las hojas de la Biblia de MacArthur con esta, yo personalmente no se llevan mucho. El decir que se transparenta, bueno, sí, es verdad que se transparenta, pero sí que es verdad que se puede leer, es una letra muy legible. Estamos hablando de una letra aproximadamente de un 9 o 10 aproximadamente. Sobre todo la tinta de la letra está muy bien marcada y eso es lo que facilita una buena lectura. A mí personalmente no me dificulta la lectura de la escritura en ningún momento. Si se transparenta y se ve un poco la parte de atrás, quizás es por el color naranja, el anaranjado que tiene. Por lo demás, personalmente creo que se lee bastante bien. Pero bueno, eso ya lo dejo a nivel personal. A mí particularmente no me está haciendo para mí no es ningún impedimento. Aquí vemos que tiene un código QR, así que si usted tiene la aplicación, yo no lo he podido bajar, no la tengo que bajar y comprobarlo. Usted se baja en su Android la aplicación para la lectura de QR, entonces usted lo pone aquí, ¿verdad?, para que haga la lectura y le saldrá más estudios en base a esta Biblia, ¿verdad?, donde podrá usted disfrutar. Bien, aquí tenemos el índice de la Biblia y aquí tenemos el Antiguo Testamento, donde en el Antiguo Testamento vamos a ver en principio la teología del Antiguo Testamento. Es un resumen sobre la teología del Antiguo Testamento que nos va a hacer mucho bien, nos va a ayudar a tener más información acerca de la teología del Antiguo Pacto, ¿verdad? Luego tenemos la fecha del Éxodo, un pequeño estudio también acerca de lo que es la salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Y luego, pues, luego vamos a tener una serie de introducciones en cada sección. Por ejemplo, en la sección del Pentateuco o de la Torá, de los 5 libros escritos de Moisés, tenemos una introducción al Pentateuco, ¿verdad? Un estudio, digamos, que nos hará resumido acerca de esos 5 libros. Luego tenemos otra introducción a los libros poéticos y sapitenciales. Veremos ahí un estudio, una introducción de estudio que nos hablará sobre los libros poéticos, ¿verdad?, que abarca desde Job hasta el libro de Cantar de los Cantares. Luego ya tenemos la última introducción del Antiguo Pacto, sería la introducción a los libros proféticos, que nos hace un estudio acerca hablándonos de todos los profetas, de los profetas mayores a los profetas menores. Los profetas menores son 12, ¿verdad? Y todo esto es muy edificante, de mucha edificación, porque nos ayuda a tener una mejor comprensión acerca de todos los libros, ¿no?, que está abarcando la Biblia. Luego vamos a tener el contexto del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto. Vamos a tener un estudio que habla sobre, como siempre, el periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que es ese periodo de 400 años que llamamos el periodo intertestamentario, ¿verdad? Y discúlpenme si no lo pronuncio bien. Luego tenemos otro estudio acerca del Imperio Romano y el mundo greco-romano en la época del Nuevo Testamento. Luego tenemos otro estudio acerca del grupo de judíos en la época del Nuevo Testamento. Todo eso ya lo tenemos en el Nuevo Pacto, ¿verdad?, que ahora lo veremos. Y luego ya entramos en lo que es el Nuevo Testamento. Y aquí tenemos la teología, así como en el Antiguo Testamento tenemos la teología del Antiguo Testamento. Aquí en el Nuevo Testamento tenemos la teología del Nuevo Testamento, una introducción sobre el estudio, ¿verdad?, de la teología del Nuevo Testamento, que eso nos va a hacer mucho bien
el saber y tener más información. Luego tenemos aquí la fecha de la crucifixión de Jesús, un estudio acerca de la fecha exacta de cuándo crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y luego tenemos aquí, bueno, pues cómo leer los evangelios y los hechos de los apóstoles, y te da toda una información entera de cómo leer los evangelios y los hechos de los apóstoles. Luego aquí tenemos cómo leer las epístolas, ¿verdad? Que son las que escribió el apóstol Pablo y los demás autores como Pedro, Santiago, Juan, ¿verdad? Eso ya sería el Nuevo Testamento, y aquí tenemos las ayudas suplementarias, que son las que, digamos, hacen de apoyo a esta Biblia, ¿no? Y hacen una Biblia de estudio teológico muy buena. Aquí tenemos el plan divino para la salvación. Luego tenemos la doctrina bíblica, una visión general, que es lo que hemos estado hablando al principio. Digamos que así como la Biblia de MacArthur tiene un plan panorámico, ¿verdad?, teológico, aquí lo que te hace es abarcar toda la teología sistemática de Wayne Grudem, muy concisa y resumida, claro, por supuesto, pero una visión general, ¿verdad?, de toda la teología sistemática. Luego tenemos la interpretación de la Biblia, cómo leer la Biblia, el canon de las Escrituras. Luego tenemos la confiabilidad de los manuscritos bíblicos, todos estos son artículos de ayuda, todos de estudio. Luego tenemos los idiomas originales de la Biblia, la Septuaginta, ¿verdad?, que es el Antiguo Testamento traducido al griego, cómo el Nuevo Testamento cita e interpreta el Antiguo Testamento, historia de la salvación en el Antiguo Testamento, preparar el camino para Cristo, cómo a través de la historia Dios ha preparado, ¿verdad?, la salvación por medio de Cristo a través de todo el Antiguo Testamento hasta llegar al Nuevo Pacto, ¿verdad? Y luego tenemos, como siempre, la concordancia y los colaboradores que han colaborado, ¿verdad?, en esta Biblia. Bien, aquí tenemos todas las ilustraciones que vamos a encontrar repartidas por toda la Biblia, como la ciudad de Jericó, como la sinagoga y la adoración de los judíos, la tumba de Jesús, el complejo del templo de Herodes en la época de Jesús. Bueno, vamos a hallar muchas ilustraciones que nos ayudarán a tener una mejor comprensión, ¿verdad? Luego tenemos el índice de mapas, donde vamos a ver muchos mapas repartidos geográficos por todo lo que es la Biblia en sí, que nos ayudan, digamos, que a saber ubicarnos mejor en aquellos lugares bíblicos, ¿verdad? Y donde tenemos una mejor comprensión, ¿no? Repito por segunda vez, de los lugares, de los viajes que se hizo el apóstol Pablo, de los lugares que estuvo Josué, etcétera, etcétera. Luego tenemos aquí las abreviaturas de todos los libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, incluso de los libros deuterocanónicos. Y aquí te da, digamos, que esto es las instrucciones, por así decirlo, de cómo usar los recursos que tiene esta Biblia. Y bueno, pues como ya hemos leído un poquito antes, hacia atrás, vamos a tener introducciones a los libros históricos. En cada sección vamos a tener introducciones. Luego vamos a tener, digamos, que introducción a cada libro particular. Introducción como, por ejemplo, que es quién es el autor, en qué fecha fue escrito el libro, ¿verdad?, la teología del libro, el contexto histórico, bueno, etcétera, etcétera. Luego nos vamos a encontrar lo que es en la Biblia con el texto bíblico, que ahora vamos a ver, notas de estudio, notas especiales, que son las de color naranja, y estas notas de color naranja siempre van a estar conectadas al esquema de contenido, ¿verdad? Siempre van a estar conectadas al esquema de contenido. Luego tenemos tablas, cuadros y mapas, y las ilustraciones, como vemos aquí, que ese es el vestuario del sumo sacerdote. Bien, aquí tenemos, digamos, las referencias cruzadas en color naranjado, ¿verdad? Y que, bueno, que hay por toda la Biblia, pero que también hay referencias cruzadas, pues, en lo que es en el comentario, ¿verdad?, en los comentarios. Bien, aquí tenemos la introducción, guía del lector para la Biblia de estudio teológico, visión y propósito de por qué de esta Biblia, palabras divinas y palabras meramente humanas, hablando un poquito de cómo se confeccionó la Biblia, el propósito de las notas de la Biblia de estudio teológico. Bueno, esto es algo que personalmente, pues, si puedes conseguir esta Biblia para que la puedas leer, porque ahora es de mucha bendición. Panorama general de la Biblia, estudio de la historia de la salvación, ¿verdad? Plan de Dios para la historia, Cristo en el Antiguo Testamento, las promesas de Dios, advertencias y menciones, pactos, descendencia. La verdad es que aquí, pues, la verdad es que tiene un panorama general de lo que es de la Biblia
bastante exhaustivo. Y aquí ya empezamos con el Antiguo Testamento. Voy a disculpar ustedes porque las hojas están muy bien. Aquí tenemos, lo como hemos leído antes, al principio, la teología del Antiguo Testamento, ¿verdad? Un estudio acerca de la teología, del estudio de Dios acerca de todo lo que es el Antiguo Pacto. Las líneas de tiempo del Antiguo Testamento, una visión general, el Antiguo Pacto como escritura cristiana, tenemos aquí debajo, ¿verdad? Y bien, luego tenemos la fecha del Éxodo, ¿verdad? De cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, fechas aproximadas, argumentos que favorecen una fecha tardía para el Éxodo, y aquí te da la conclusión, bien. Luego te da la introducción al Pentateuco, ¿verdad? Introducción al Pentateuco, que abarcaría, pues como toda buena Biblia, ¿verdad? Bueno, pues un estudio sobre lo que es los 5 libros de la Torá, un estudio acerca de los 5 libros de la Torá, del Pentateuco. Aquí tenemos el Génesis, la introducción al Génesis. Esto es algo que todas las Biblias de estudio siempre suelen llevar, ¿verdad? Una introducción donde se habla pues, del autor, de la fecha, como repito por segunda vez, etcétera, etcétera. La verdad es que esta introducción al Génesis es bastante exhaustiva. Estamos hablando de aproximadamente, creo que son 4 páginas, si no me equivoco. 1, 2, 3, 4 páginas, creo que son 4, 5 páginas. Bueno, la verdad es que la primera introducción es bastante extensa. Bien, aquí tenemos el libro del Génesis y aquí tenemos la Biblia, esto chiquitito de aquí, de Biblia, línea divisoria, y tenemos el comentario en color blanco, una letra más pequeña, está claro. El número del capítulo se ve bastante bien, la letra es bastante legible, la tinta de la letra no está, digamos que poco marcada, sino que se ve bastante bien. Este sería el comentario exegético de versículo a versículo y que interpreta la letra negrita, y en este caso lo que interpreta es o bien la frase o bien la palabra, ¿verdad? Lo que hace es interpretar esa frase o esa palabra para que tengamos un entendimiento mejor, ¿no? De lo que el Señor nos quiere hablar. Y luego tenemos, a lo largo de toda la Biblia, tenemos este tipo de comentario suplementario de color naranja, donde está conectado siempre con, como hemos dicho antes, con el esquema de contenido, que es esto de aquí. ¿Y esto qué tipo de comentario es? Bien, es un tipo de comentario donde nos va a hacer de alguna manera un resumen conciso de qué trata los capítulos y versículos. Te hace como un resumen, digamos que de los capítulos marcados aquí. Por ejemplo, aquí en este comentario suplementario de ayuda, en el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 11, verso 26, estamos hablando de estos 11 versículos del capítulo 1 hasta el capítulo 11, aquí te da, digamos que un resumen conciso de lo que realmente a un nivel global y panorámico, en estos 11 capítulos, de qué trata esos 11 capítulos. Si usted va al libro por ejemplo, de los Salmos, usted va a encontrar muchos comentarios de color naranja, donde pondrá, por ejemplo, Salmo 50, y ahí te hace un breve resumen de qué trata el Salmo 50. Bien, pues esto es lo que hace estos comentarios, comentarte un poco a nivel general de qué trata, ¿verdad? Todos esos capítulos que te indicarán siempre aquí. Te indicará el capítulo, el versículo, y luego hasta el capítulo tal, y te hará un pequeño resumen, ¿no? De qué va, de qué es lo que está hablando, un pequeño estudio informativo, ¿verdad? Y luego tenemos aquí en la parte de abajo, en los comentarios de notas al pie de página, tenemos una parte que vamos a ver en muchas ocasiones, sobre todo en el libro de los Salmos y en otros libros. Es una parte de color gris, más oscura, y aquí, por ejemplo, el capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 2, verso 3, dice: Dios crea y ordena los cielos y la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Pues que digamos que estos títulos que hay aquí, en un color gris más oscuro, es el tema principal,
del capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 3, el tema principal es que Dios crea y ordena los cielos y la tierra, ¿verdad? Ese es, digamos, el resumen de esos dos capítulos. O sea, que este es el tema principal. O sea que cuando veamos, por ejemplo, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos la Biblia en columna de 2. No, o sea, no vamos a tener toda la Biblia tan chiquitita. Hagan una línea divisoria, aquí tenemos el comentario bíblico. Y esto de color anaranjado, bueno, pues estos son, digamos que, las referencias cruzadas, pero que también tenemos en los comentarios otras referencias, ¿verdad? Que nos lleva a otros pasajes paralelos, ¿verdad? Aquí tenemos mapas geográficos, el huerto del Edén, más o menos donde se hallaba, ¿no? Y aquí vemos como, por ejemplo, aquí, ¿verdad? En un color gris más oscuro, tenemos capítulo 2 de Génesis, capítulo 2, verso 4, hasta el capítulo 4, verso 26. El tema principal es las primeras personas de la tierra. Y aquí ya, pues digamos que te hace un pequeño, te da una información, ¿verdad? De ese capítulo 2 hasta el capítulo 4. El tema principal sería las primeras personas de la tierra. Y aquí ya te lo explica. Aquí, por ejemplo, en el capítulo 2, verso 4 hasta el 25, el tema principal es el hombre y la mujer en el santuario del Edén, ¿verdad? Y aquí ya te hace, digamos que, el comentario, ¿no? Acerca de ese capítulo 2, versículo 4 hasta el 25, ¿verdad? Bueno, pues así la hallamos en toda la Biblia. Bueno, aquí vemos, ¿verdad? La Biblia más extensa, el comentario un poco más pequeño. Y bien, vamos a ir ya, digamos, un poquito al libro de los Salmos y iremos enseguidamente lo que es al Nuevo Testamento, ¿verdad? No quiero hacerlo esto demasiado extenso. Aquí vemos el libro de los Salmos, ¿verdad? Pues una letra bastante legible, es ¿ves? Se ve bastante bien, no es una letra que se vea poco, que sea clara, no se ve bastante bien, por lo tanto no dificulta la lectura ni mucho menos. La letra del comentario sí que es verdad, que no sé si lo he dicho antes, no recuerdo bien, pero creo que sí que es verdad que es un poquito más pequeña, pero bueno, a pesar de todo, pues bueno, pues también se puede leer. Y igualmente, ¿verdad? Aquí tenemos, digamos que los comentarios que nos ayudarán, ¿verdad? En este caso sería Salmo 19, y aquí te hace, digamos que un pequeño conciso resumen de qué trata el Salmo 19. Luego tenemos aquí, digamos que los temas principales, Salmo 19, del versículo 12 al versículo 14, este sería el tema principal. Y dice, la respuesta humilde, ¿verdad? Y aquí te explica. Aquí, por ejemplo, capítulo 19 de Salmos, del versículo del 1 al 6, los cielos elocuentes, ¿verdad? Todo esto son ayudas siempre suplementarias, ¿verdad? Son ayudas suplementarias y que, bueno, que nos van a hacer mucho bien. Si ya entramos al Nuevo Testamento, ¿qué quiero hacer aquí? Vamos a ver si no puedo pillar. Entramos en el Nuevo Testamento, aquí en el Evangelio de Mateo, el contexto del Nuevo Testamento. Aquí tenemos el periodo intertestamentario, ¿verdad? Periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Luego tenemos aquí, ¿ves? El periodo intertestamentario, que ocurrió en esos 400 años. Y luego tenemos aquí también la parte del Imperio Romano y el mundo grecorromano en la época del Nuevo Testamento, un estudio. Luego tenemos aquí, disculpadme porque esto es que se pega mucho la hoja. Luego tenemos aquí, la verdad es que esto es el Imperio Romano, ¿verdad? Grupos judíos en la época del Nuevo Testamento. Y ya tenemos el Nuevo Testamento aquí, ¿verdad? La fecha de crucifixión de Jesús. Y aquí tenemos el Evangelio de Mateo. Esto de aquí detrás sería la introducción, cómo leer los Evangelios y los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Cómo leer los Evangelios y los Hechos de los Apóstoles. Y estas hojas que están muy pegadas, que no se quieren. Así que, vamos a ver. Hay que tener cuidado porque la verdad es que la hoja es finita. Hay que tener cuidado, pero vamos, no es tan sumamente fina como para que de algún modo
se rompa sin a la ligera, tampoco es tan fina, tan fina. A ver, aquí tenemos la introducción, como toda buena Biblia. Las letras de Jesús, quiero recalcar, no están en rojo, me hubiera gustado que hubieran estado, pero no están, no están. Aquí, por ejemplo, pues igual, ¿no? Comenta lo que es Biblia, columna de 2, referencias cruzadas. Aquí tenemos los mapas geográficos. Aquí tenemos digamos que este comentario color anaranjado, que está siempre ligado al esquema de contenido, donde aquí, por ejemplo, te dice capítulo 5, versículo 1, hasta el capítulo 7, verso 29. Aquí te hace un pequeño resumen de qué trata, digamos, desde el capítulo 5 al capítulo 7, verso 29, de qué trata, ¿verdad? Todos esos capítulos, ¿verdad? Dice, el Mesías predica un mensaje con autoridad, vida del reino para sus discípulos. Y te hace un pequeño comentario de lo que acabamos de leer. Aquí, por ejemplo, digamos que en esta parte de aquí, capítulo 5, versos del 1 al 16, y digamos que sería el tema principal, un color gris más oscuro, y pone lugar, bienaventuranzas y testimonio del reino de los cielos. Digamos, este sería el tema principal, ¿verdad? Del capítulo 5, versículo 1 hasta el 16. Aquí te hacía el comentario. Bien, pues así a lo largo de toda la Biblia. La verdad es que no quiero pararme más porque es mejor que tengas esta Biblia, no puede faltar en tu biblioteca. Yo he estado separando esto con separadores para ir un poquito más, adelantar un poco y todo, y redimir el tiempo. Aquí tenemos el plan divino para la salvación. Aquí tenemos la doctrina bíblica, una visión general. Aquí tenemos la interpretación de la Biblia, ¿verdad? Y a partir de aquí, el canon de las Escrituras, ¿verdad? Como leer la Biblia, el canon de las Escrituras, la confiabilidad de las Escrituras, la confiabilidad de los manuscritos del Nuevo y del Antiguo Testamento en todos los idiomas, los idiomas en los que fueron escritos, ¿verdad? En este caso sería el Antiguo Testamento en hebreo, algunas partes en arameo, y el Nuevo Testamento en griego, ¿verdad? Los idiomas originales de la Biblia. Y luego ya tenemos la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento traducido al griego, un estudio acerca de esa Biblia, como el Nuevo Testamento cita e interpreta el Antiguo Testamento, ¿verdad? Como el Nuevo Testamento cita el Antiguo Testamento. Si ustedes se fijan bien, Jesús siempre estaba citando el Antiguo Testamento. De hecho, en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, si no recuerdo mal, cuando tiene el Evangelio de Mateo, si no recuerdo mal, una tentación que tiene Jesús en el desierto, ¿verdad? Con Satanás, él siempre le está nombrando el Antiguo Testamento y lo vence con la palabra de Dios. Historia de la salvación, ¿verdad? Y nada, ya tenemos la concordancia bíblica. Al final de todo tenemos, digamos que, los mapas geográficos que nos ayudarán a saber ubicarnos, como siempre digo, ¿no? Un color un poquito más, no son tan coloridos como otras Biblias, pero bueno. Y nada, simplemente dejaros con esto. Plan divino de la salvación, doctrina bíblica, una visión general, ¿verdad? Que aquí es donde hemos hablado de que esto es como si tuviéramos aquí, digamos, la teología sistemática de Wayne Grudem. Y bueno, hasta aquí este vídeo. Si Dios lo permite, estaremos subiendo otro vídeo un poquito más adelante acerca de este vídeo y comparándolo con otras Biblias a petición de algunos hermanos, ¿verdad? Pues muchas gracias, Dios os bendiga mucho, muchas felicidades en este año nuevo que hemos entrado, 2021, muchas bendiciones de vuestro hermano Emilio. Shalom.